Explicación muy rápida ya, para que puedan ponerse a ver sus láminas y no les falte el tiempo. El día de hoy vamos a hacer la práctica número 7 que va a tratar acerca de displasia y carcinoma. Entonces, como ustedes saben, las neoplasias vienen a ser una nueva formación, ¿no es cierto? Entonces una proliferación de células las cuales van a dar origen a tumores, ya sea benignos o malignos. Y estos tumores pueden ser carcinomas si es que provienen de qué estirpe. Epitelial, ¿no es cierto? De las células epiteliales. Entonces serían carcinomas, como los que vamos a ver, o también puede ser si es que simula formar glándulas adenocarcinoma, ¿no es cierto? Pero antes de que se forme el carcinoma, puede haber esta lesión que se llama displasia. ¿Qué es una displasia? ¿Es un cambio? Es un cambio que se puede hasta cierta medida regresar al estado normal. Ya, muy bien, es una cosa. Es reversible, entonces. Es un cambio, ¿no es cierto? Es un cambio en los epitelios que puede ser reversible. Es una alteración de la maduración de los epitelios, ¿ya? En el cual tiene ciertas características, ¿no es cierto? Porque este cambio que se da va a originar células que pueden ser células pleomórficas. ¿Qué era pleomorfismo? En la forma y el tamaño de los núcleos, ¿no es cierto? También puede haber algo de hipercromasia, van a haber mitosis que van a estar a diferente nivel del epitelio y no solamente en el estrato basal. Y también va a haber pérdida de polaridad. ¿A qué se refería con pérdida de polaridad? Pierde el polo central y el polo basal. Exacto, las células siempre van a tener un polo luminal y un polo basal. Entonces los núcleos generalmente se van a ubicar, si es una célula cúbica, centrales, pero si es una célula cilíndrica, por ejemplo, se van a ubicar hacia el polo basal. Sin cambio, la pérdida de polaridad es cuando ya los núcleos pueden ubicarse a cualquier nivel. Entonces ahora vamos a ver la primera lámina. Entonces, acá, ¿qué estamos observando? Epitelio. Muy bien, es un epitelio. ¿Notan algo extraño en este epitelio? Los núcleos son más grandes, ¿no? En la parte de la derecha. Hacia allá. Sí. Esta parte de acá. Claro, acá los núcleos tienen una diferencia, ¿no es cierto? Esta parte es diferente, esta parte es diferente. Los núcleos son más grandes y por eso también tienen una coloración más oscura, más basófila, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que se conoce como una displasia leve. Las displasias leves generalmente solamente van a abarcar la parte más inferior de los epitelios, lo que se llama el tercio inferior del epitelio, de tal manera que las células que ascienden pueden originar, como vamos a ver en los epitelios del cervix, van a originar los llamados coilocitos. Ahora la siguiente. Acá, ¿qué observan? ¿Qué diferencia hay? La basofilia. ¿No es cierto? Miren, acá hay casi como una línea un poco delimitada, donde este epitelio de acá va a estar más basófilo y este de acá va a estar normal. Este epitelio de acá ha madurado normalmente, mientras que este no. Y se dan cuenta que abarca todo el espesor del epitelio. Entonces ya no solamente la anomalía, la displasia se está dando en el tercio inferior, sino se está dando en todo el epitelio, todo el espesor, todo el grosor del epitelio. Por eso es una displasia severa, ya no solamente es leve, sino es severa. La siguiente. Acá también tenemos una displasia severa. ¿Se dan cuenta que acá está la membrana basal? Es el estrato basal. Y todo el espesor del epitelio prácticamente ha sido modificado por esta displasia, con núcleos oscuros, más basófilos, con mitosis a diferentes niveles. Las mitosis solamente deberían estar acá, en el estrato basal, pero hay mitosis a varios niveles. Se dan cuenta que la última capa de células todavía ha madurado un poquito, porque las células están echaditas, ¿no es cierto? Todavía son poligonales. Por eso es que se suele llamar esta lesión displasia severa, que abarca los 3/3, o también se le conoce como carcinoma in situ. ¿Cuándo es in situ el carcinoma? No rompe la membrana basal. Entonces mi membrana basal está intacta, entonces sería carcinoma in situ.
Le podemos llamar de ambas maneras. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser el mismo en la paciente, ¿ya? Hay que hacerle la extracción. Es el cuello uterino que tiene displasia severa o carcinoma in situ. La siguiente. Acá estamos observando un cuello uterino. Tenemos el labio anterior, tenemos el labio posterior, y acá ¿qué vemos? Un carcinoma, una lesión proliferativa, ¿no es cierto? Abultada, que está también, no está medio ulcerada, porque miren, acá está brillante, pardo blanquecino, en cambio acá está más oscura, no está brillante. Entonces va a ser un carcinoma infiltrante, que ya lo podemos observar ya desde la pieza macroscópica. Se coloca el espéculo, se ve el cuello de la paciente y ya podemos ver esta lesión. Y se puede ya desde acá ya decir ya que esto ya no va a ser un carcinoma in situ, sino que va a ser ya un infiltrante por el tamaño de la lesión. La siguiente. Entonces, si esto lo llevamos a la microscopía, podemos observar como acá, que ya hay como si fueran unas lengüetas del epitelio que están ingresando dentro del estroma, del tejido conectivo. Han roto la membrana basal, entonces este carcinoma ya está infiltrando, incluso con bastante proceso inflamatorio crónico. Y acá están formando estas estructuras redondeadas con producción de, ¿qué es esto? Queratina, muy bien, con producción de queratina. Entonces, si están produciendo queratina, a pesar de que es un carcinoma, ¿qué grado de diferenciación tendrá? Muy diferenciado. ¿Ah? Sandra, vamos. Bien diferenciado, ¿no es cierto? Porque, ¿qué significa que una neoplasia sea bien diferenciada? Se parece al tejido del cual proviene y puede cumplir algunas de las funciones de ese tejido, como por ejemplo en este caso la producción de queratina. Incluso las células se parecen mucho a las de un epitelio escamoso normal, pero de todas maneras es neoplásico y también es infiltrante. La siguiente. Acá observamos esa progresión que hay, lo que hemos visto, pero miren cómo ha ido en una progresión. Acá un epitelio escamoso normal de un cuello uterino con su capa basal, la ven acá. Generalmente el estrato basal viene a ser células un poco más pequeñas y más basófilas. Y miren cómo va madurando, se van haciendo más poligonales, hasta que finalmente terminan descamándose. Pero acá miren cómo ha cambiado. En lo que se conoce como NIC1 o neoplasia cervical intraepitelial, el tercio inferior del epitelio es muy similar al estrato basal, de tal manera que toda esta parte no ha madurado. ¿Y qué es lo que origina? Que las células más superiores tengan este aspecto, como si tuvieran una vacuola con un núcleo más oscuro y un núcleo también no solo oscuro, sino irregular, que se le suele llamar en ciruela pasa, ¿ya? Porque es bien oscurito y arrugadito. Entonces estos se llaman coilocitos. Entonces, displasia leve o NIC1 con coilocitos. Acá el epitelio ha cambiado, pero ya no solamente el tercio inferior, sino los 2 tercios inferiores. Suelen haber también aquí coilocitos que se notan mucho mejor. A ver, miren estos núcleos muy oscuros y arrugados. Entonces, NIC2, displasia moderada con coilocitos. Y acá más bien observamos que todo el espesor del epitelio ha cambiado, con excepción de la última línea de células, la más superior. Entonces esto vendría a ser un NIC3, displasia severa o carcinoma in situ, ¿ya? Entonces miren cómo ha habido esta progresión. La siguiente. Una pregunta. Sí. ¿Es neoplasia intraepitelial? ¿Qué más? Cervical. Ah, cervical. Acá lo que tenemos más bien es una metaplasia intestinal y displasia en esófago. Ustedes se acuerdan que podría haber metaplasia intestinal esofágica, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto. El esófago de Barrett, ¿no es cierto? Que se produce por... Ya. Entonces acá la tenemos. Observamos, ¿no es cierto? Miren, este es esófago y acá de pronto aparecen las glándulas.
Y esas glándulas tienen como característica estas células, que son las células caliciformes, las cuales son propias del intestino. Entonces no puede ser posible que estén aquí en el esófago. Entonces este esófago tiene una metaplasia intestinal. Pero esa metaplasia, si es que continúa el agente lesivo, que en este caso viene a ser el ácido clorhídrico del estómago, va a pasar a ser una displasia. Entonces, esas glándulas metaplásicas que estaban en el esófago se van a convertir en displásicas. Eso quiere decir que no va a madurar ese epitelio de esas glándulas, ¿ya? Entonces va a haber una displasia en esófago. La siguiente. Lo mismo puede suceder en otras partes. Este vendría a ser el epitelio normal de un conducto pancreático. ¿Ya? Observan las celulitas, vienen a ser unas células cúbicas con su núcleo central y con su membrana basal. De pronto observamos que sucede un cambio, una displasia también, que en este caso ya no va a ser NIC, sino PAN-IN. PAN-IN 1A, y miren cómo han cambiado las células, se han hecho más altas. ¿Qué serían ahora? Ya no son cúbicas, son cilíndricas. Y miren cómo hay un crecimiento excesivo, una proliferación de las mismas. A medida que va avanzando la displasia, las células miren cómo van perdiendo los núcleos la polaridad. ¿Dónde estaban los núcleos? Basales. Y ahora los núcleos están en cualquier nivel. Y también se han hecho más grandes y más basófilos, ¿no es cierto? Más oscuros. Miren las células cómo van cambiando ahora. Las células ya no solamente han dejado de ser cilíndricas, sino que tienen cualquier forma y los núcleos incluso siguen siendo grandes, basófilos, y comienzan a aparecer también las mitosis. Y acá incluso miren, está formando una estructura ¿de qué forma? Glandular, una estructura glandular. Sigue avanzando la displasia, ha pasado de ser de 1, 2, 3, hasta convertirse en... ¿Qué ha pasado acá? Ha infiltrado, rompe la membrana basal y estas células pasan y se convierte ya en un carcinoma infiltrante. Ya no viene a ser un in situ, porque ya ha roto la membrana basal. La siguiente. Entonces, displasia cervical. Vamos a ver entre las láminas que tienen ustedes para observar el día de hoy, vamos a ver displasia en cuello uterino. La siguiente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la lesión acá? ¿Qué les llama la atención? ¿Alguna partecita les parece que está...? La parte superior. Muy bien, acá arriba, ¿no es cierto? Esta partecita de acá. Se nota muy oscurito, con muchos punteaditos acá. Esa viene a ser la inflamación crónica que se está dando. ¿Por qué? Porque acá hay una displasia moderada. ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Ven unos puntitos oscuros? ¿Qué será? El núcleo. El núcleo de... Ciruela. Exacto, en ciruela pasa, de los coilocitos. A ver, vamos a verlo más cerca. ¿Ven? Miren esto de acá. Normal, ¿sí o no? Sí, Margarita. ¿Cómo se llaman? Coilocitos. 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 Entonces miren acá los núcleos, si bien son oscuritos, son pequeños y todos son muy similares. Si en cambio si nos acercamos acá, miren los núcleos. ¿Cómo se ven? Mucho más oscuros, ¿no es cierto? Ya no dejan de ser ya morados para ser casi negritos. Y son bien, incluso acá miren, este parece hasta binucleado, o sea que tuviera dos núcleos ahí y arrugaditos. Y tienen como si fueran una vacuolita alrededor, ¿no? Entonces esto se llama coilocitos. ¿Hasta dónde está yendo la falta de maduración? Está yendo hasta la mitad del epitelio, la mitad. De tal manera que viene a ser una displasia moderada, porque para ser severa tendría que ser todo. Y generalmente cuando ya hay una displasia severa ya no se ven coilocitos, ¿ya? Es más frecuente los coilocitos de la displasia leve y en algunos casos también de la moderada, ¿ya? Pero la severa ya no se observa. La siguiente, mucho más cerca. Miren los núcleos de acá, comparen estos con estos de acá. Totalmente diferentes. Miren este que les decía que parece que está binucleado.
¿Ven? Núcleos bien grandes. Y miren cómo el epitelio acá está sumamente desordenado. Shh. ¿Acá qué hay? Miren acá y acá. Muy bien, mitosis. ¿Y dónde están esas mitosis? Muy arriba, ¿no es cierto? Las mitosis deberían estar acá abajo, en el estrato basal. Entonces están muy arriba. Entonces displasia. Displasia moderada, coilocitos. La siguiente. Y acá, ¿esta qué les parece? Pareciera, ¿no? Que fuera severa, pero en realidad, lo van a observar bien en su lámina, es hasta acá nomás es la displasia. Solamente hasta acá. Y tiene coilocitos, ¿no? Miren este. ¿Ya? Hay que ver bien. También eso requiere de entrenamiento, ver bien hasta dónde llega la displasia, ¿ya? Displasia moderada va a ser. La siguiente. Mira, mucho más cerca. Por eso se llaman en ciruela pasa. Miren este, por ejemplo. Los núcleos, ¿cómo deben ser? Redondeaditos, ¿no es cierto? Miren este, por ejemplo. Es ovaladito y la cromatina es, si bien es moradita, es homogénea. Si en cambio este de acá está todo con muescas y muy oscuro. Miren este. Entonces, coilocitos. La siguiente. Luego vamos a tener un carcinoma in situ. Si es un carcinoma in situ, ¿hasta dónde irá la displasia? Todo el espesor, ¿no es cierto? A ver la siguiente. Y observamos, ¿no es cierto? Miren, acá ya no hay parte en el epitelio que esté sana. Todo está oscuro. Todo está basófilo. Sin embargo, está respetando la membrana basal. Yo la sigo y puedo ubicarla todavía, la membrana basal. Pero todo mi epitelio está basófilo y los núcleos son grandes y muy oscuritos. La siguiente, a verlo mejor. ¿Las ven? No ha madurado nada ese epitelio, porque ¿cómo deberían irse haciendo las células? Se van aplanando, ¿no es cierto? Y haciéndose más poligonales y más claritas, hasta que al final se desprenden. Sin cambio acá todo es igualito. Todas son como el estrato basal, de esa forma. Y la membrana, miren, se mantiene. Y hay acá inflamación crónica. La siguiente, más cerca, todos iguales, no ha habido maduración, displasia severa o carcinoma in situ. En este caso, miren, la última célula tampoco está echadita. Todas están igualmente displásicas. La siguiente. Miren, ven todos los núcleos, se ve un desorden total. ¿Y qué más hay? También hay algunas que parecen mitosis, ¿ya? Mitosis, a todo nivel. La siguiente. Luego vamos a ver carcinoma infiltrante de células escamosas. Entonces tenemos una displasia moderada, tenemos una displasia severa o carcinoma in situ y ahora un carcinoma infiltrante. Este más bien no va a ser en cervix, porque si se van a dar cuenta y recorren la lámina, van a observar en un lado hueso. Este va a ser un carcinoma de células escamosas infiltrante, pero en piel, ¿ya? Que está yendo incluso a infiltrar huesos. La siguiente. ¿Qué es lo que observamos acá? ¿Qué les llama la atención? La queratina, muy bien. Hay como unos nidos, o sea, el cáncer ha infiltrado, ¿no? Como si fueran unas lengüetas, pero en realidad cuando se hacen los cortes, lo que se observan son nidos de células neoplásicas que han ingresado y que todavía pueden formar queratina. ¿Esto cómo se llama? Las perlas córneas, muy bien, las perlas córneas. Entonces, esto es una infiltración de un carcinoma escamoso. La siguiente. ¿Ven? Mucho más cerca, yo observo los nidos de células neoplásicas. Nidos de células neoplásicas. Miren acá cómo están también. Esto no es un nido, están las células en un grupito pequeño, pero ya metidas en el estroma. Acá también otro grupito. Un grupo muy grande, con un nódulo, con su perla córnea acá, formando queratina. Eso quiere decir que esto es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. La siguiente. Miren, la queratina
y el nido metiéndose en el estroma. La siguiente. Luego vamos a ver un adenocarcinoma bien diferenciado. En este caso, como hemos dicho al comienzo, si es adenocarcinoma, estará formando glándulas. Muy bien. Y si es bien diferenciado, esas glándulas se van a observar muy bien, ¿no es cierto? O sea, van a ser muy parecidas a las glándulas normales. En este caso lo que vamos a ver es estómago. La siguiente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una macroscopía de un estómago. ¿Y qué observamos aquí? Pero ¿cómo le llamaríamos nosotros? Así viéndolo nomás. Un tumor, ¿no es cierto?, de aspecto polipoide, eso sí podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces en este estómago macroscópicamente yo veo un tumor de aspecto polipoide o como si fuera una excrescencia o una sobreelevación. A ver la siguiente, mucho más cerca, miren, está sobreelevado. Esos son Como si estuviera formando papilas, pero más es una tumoración, polipoide en sí todo. La siguiente. Y esto es lo que vamos a observar en la lámina. Ustedes quiero que distingan, por favor, esta parte de acá, que es normal en el estómago y que vamos a seguir recorriendo, y de pronto nos encontramos con esto. Esto de acá no es normal, pero está formando glándulas, ¿no es cierto? Está formando estructuras glandulares. Sin embargo, no es normal, está mucho más oscuro, más basófilo y además está ingresando dentro de la submucosa. A ver la siguiente para verlo más cerca. Miren. Se ve como si fuera un árbol, ¿no? Con ramas. Son las glándulas que están pegadas unas a otras y están infiltrando al interior de la submucosa. Ya han roto ya. ¿Qué tendrían que haber roto para infiltrar la submucosa? Ya, muy bien, pero en este caso, ¿qué sería? La muscular de la mucosa, ¿no es cierto? Que separa mucosa de submucosa. La siguiente. Miren acá, ¿forman glándulas o no? Sí parecen glándulas. Miren acá. Solamente que algunas de ellas están pegadas unas a otras. Por eso hace como si fuera una estructura arborescente. La siguiente, más cerca, miren acá, una glándula, otra. Ven que tienen, ¿no es cierto?, luces, huecos. Esas luces nos indican que acá hay una glándula, pero pegada a ella hay otra muy próxima. Entonces, ese hecho que las glándulas estén pegadas unas a otras también nos está indicando que es una neoplasia maligna, porque siempre las glándulas deben tener un poco de estroma entre ellas. Acá están pegadas unas a otras. ¿Ya? La siguiente. Miren acá, lo que observamos son las células neoplásicas con estas luces que nos indican glándula. Miren, los núcleos son irregulares. La siguiente. Miren acá, más cerca, la luz de una glándula, pero muy próxima a ella, otra luz. Y las células, mire, prácticamente están unidas unas con otras. Esta glándula con esta con esta. No hay una delimitación entre una glándula y otra. Eso nos indica que hay un adenocarcinoma. Y los núcleos, ¿se dan cuenta cómo son? Son de diferentes formas. Eso es pleomorfismo. ¿Ya? Pleomorfismo. La siguiente. Luego vamos a ver un carcinoma pobremente diferenciado, más bien. Si es pobremente diferenciado, ¿formará glándulas? No es cierto. Y tampoco va a formar ninguna estructura que nosotros podamos reconocer, porque es pobremente diferenciado. En este caso vamos a ver estómago y un carcinoma de células en anillo de sello. A ver la siguiente. La particularidad que tiene este tipo especial de carcinoma de estómago es de que no forma una tumoración como la que hemos visto hace un momento, esa tumoración polipoide que vimos en estómago. Lo que hace es aumentar el grosor de la pared del estómago, de tal manera que ese estómago parece como si fuera duro, ¿ya? Más engrosado. A ver la siguiente. Eso se le conoce como linitis plástica del estómago. Entonces acá podemos observar algunas estructuras glandulares, pero eso no es lo que realmente constituye el cáncer, sino unas pequeñas células que están infiltrando aquí
y que los vamos a ver mejor a mayor aumento. A ver, ¿se dan cuenta dónde está? Miren acá. Son unas células redondeaditas que tienen la particularidad de tener como si fuera una vaporita en el interior y que está desplazando el núcleo hacia un lado. Lo está comprimiendo. Y se dan cuenta que está por todas partes, ¿no? Por eso es que como no forma una tumoración en sí, sino que están infiltrando difusamente, por eso es que el estómago adquiere esa característica de una pared endurecida. La siguiente. Miren, ahora sí las ven mejor. Con el núcleo hacia un lado. ¿Miren? Entonces son células en anillo de sello. ¿Por qué se les llama en anillo de sello? La cera Exacto. sí va para el costado y eso es lo que sería el núcleo en este caso. Exacto. A ver, la siguiente. ¿Está? Se parece este anillo, ¿no? Con el que se usaba a sellar antes los documentos. Entonces son células, por eso, en anillo de sello. La siguiente. Y acá que estamos observando que estas células se encuentran al interior de... ¿De qué será esto? ¿Dónde creen que están? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era una de las características que tenían las neoplasias malignas? Génesis. Ya, una es angiogénesis, pero en este caso es muy bien metástasis. Lo que hacen es irse a otro lugar, ¿no es cierto? Si bien invaden localmente, eso quiere decir que se diseminan a los tejidos de alrededor, también lo que hacen es ir hacia otros lugares más lejanos. Y es lo que están haciendo estas células. Están dentro de unos vasos linfáticos. Porque hemos dicho en fisiopatología, ¿no es cierto? Cuando hemos estado repasando, decíamos que las metástasis tenían 2 hasta 3 vías de diseminación, ¿no? Y una de ellas era la vía linfática, y esa la preferían ¿quiénes? Los carcinomas. Y los sarcomas preferían la diseminación hematógena. Entonces acá están yendo a través de unos linfáticos, tenemos embolia linfática de las células tumorales. La siguiente, acá también. Ven acá las células endoteliales. La siguiente. ¿Ven? Observan cómo las células neoplásicas están viajando a través. La siguiente. Listo, chicos. Entonces tenemos las láminas